Capítulo 1. La vida de antes. Mateo Ledesma siempre había sido el tipo de hombre que construía cosas desde cero. A sus 34 años, era dueño de una exitosa firma de consultoría en construcción en Monterrey, Nuevo León, especializada en ingeniería estructural para edificios comerciales. Su reputación era impecable. Cuando Mateo Ledesma ponía su nombre en un proyecto, significaba calidad, integridad y entrega puntual. Había conocido a Cristina Macías hacía 6 años en una recaudación de fondos benéfica para un hospital infantil. Ella era representante de ventas farmacéuticas, carismática y hermosa, con cabello castaño rojizo y una risa que parecía iluminar cualquier habitación. Mateo, típicamente reservado y analítico, se sintió atraído por su calidez. Ella era todo lo que él no era, espontánea, social y encantadora sin esfuerzo. En un año, estaban casados. Los primeros 3 años fueron buenos, geniales, incluso. Cristina viajaba frecuentemente por trabajo, a veces ausentándose por días para conferencias médicas o seminarios de capacitación en ventas. Pero Mateo confiaba en ella. Había crecido viendo a sus padres mantener un matrimonio sólido durante 40 años. Su padre, Arnoldo Ledesma, un general retirado del ejército, le había enseñado que la confianza era la base de todo. Su madre había fallecido cuando él tenía 25 años, y su padre nunca se volvió a casar, permaneciendo fiel a su memoria. El mejor amigo de Mateo, Carlos Lozano, se había mostrado escéptico con respecto a Cristina desde el principio. Carlos, un abogado penalista con una extraña habilidad para leer a las personas, había mencionado más de una vez que algo se sentía raro en sus historias, pero Mateo lo había descartado pensando que Carlos era sobreprotector. Habían servido juntos en el ejército antes de que Mateo fuera a la escuela de ingeniería, y Carlos siempre había sido el desconfiado. Alrededor del 4.º año, las cosas cambiaron. Cristina se volvió distante, sus viajes de negocios más frecuentes. Empezó a pasar más tiempo en su teléfono, inclinando la pantalla para ocultarla cuando Mateo entraba a la habitación. Cuando él le preguntaba al respecto, ella lo acusaba de ser paranoico y controlador. Mateo, queriendo ser el marido comprensivo, había retrocedido. Luego llegó el anuncio del embarazo el año pasado. Llevaban intentándolo solo 2 meses cuando Cristina le mostró la prueba positiva. Mateo estaba extasiado, esto era lo que quería, de lo que habían hablado desde su compromiso, un legado familiar, algo permanente. Pero el comportamiento de Cristina se había vuelto más extraño. Insistió en ir a todas sus citas prenatales sola, alegando que el horario de trabajo de Mateo era demasiado impredecible. Se volvió reservada con su teléfono, cambiando su contraseña y nunca dejándolo desatendido. Cuando Mateo sugirió que hicieran un viaje de luna de miel para el bebé juntos, ella se fue con su hermana en su lugar. Carlos lo había llevado aparte en una carne asada 4 meses después de iniciado el embarazo. Hermano, te lo digo como tu amigo, algo anda mal. He visto este patrón 100 veces en mis casos. Necesitas estar preparado. ¿Preparado para qué?, había preguntado Mateo, temiendo que la verdad doliera. Mateo lo había ignorado. Había sido criado para confiar, para honrar los compromisos, para ver lo mejor en las personas. Su padre le había inculcado esos valores desde la infancia. Ahora, de pie en la sala de partos del Hospital San José en una fría noche de febrero, Mateo estaba a punto de aprender que su padre había olvidado enseñarle una lección crucial: algunas personas no merecen tu confianza. Capítulo 2. El parto. Las contracciones habían comenzado a las 3 de la madrugada. Mateo había llevado apresuradamente a Cristina al hospital, con la mano de ella apretando la suya con una fuerza sorprendente. A pesar de todo, la distancia, los secretos, las dudas persistentes, sintió una oleada de amor y protección. Esta era su esposa. Este era su hijo. Esta era su familia. El doctor Daniel Barajas había sido recomendado específicamente por Cristina. Ella había insistido en él, aunque Mateo nunca había conocido al hombre antes de esa noche. Barajas tenía unos 50 años, era profesional y eficiente, con cabello canoso y manos firmes. El trabajo de parto duró 8 horas. Mateo permaneció al lado de Cristina, sosteniendo su mano, susurrando palabras de aliento. Cualesquiera que fueran sus problemas, podrían resolverlos. Un hijo los uniría más.
Él creía eso. A las 11:47 de la mañana, el bebé coronó. Mateo observó con asombro cómo el doctor Barajas guiaba el parto, con las enfermeras moviéndose con una coordinación practicada. Entonces el bebé salió llorando con fuerza. El médico atrapó al infante, preparado para entregárselo a la enfermera que esperaba para limpiarlo. Entonces todo se detuvo. El doctor Barajas miró al bebé en sus manos. Su compostura profesional se resquebrajó por un momento. Sus ojos se abrieron de par en par, su mandíbula se tensó. Luego miró directamente a Mateo. El color desapareció del rostro del médico. Sus miradas se encontraron. La expresión del doctor Barajas era de pura alarma, sin filtros. Moduló algo en silencio, deliberadamente: corre. Solo corre. El corazón de Mateo se detuvo. El médico envolvió al bebé rápidamente en una manta antes de que alguien más pudiera verlo claramente. «Déjame ver a mi bebé», gritó Cristina, extendiendo la mano desesperadamente. «Denme a mi bebé». El doctor Barajas se movió hacia Mateo, sosteniendo al infante envuelto cerca de su pecho. Agarró el hombro de Mateo con su mano libre, su agarre firme y urgente. Su voz era baja, dirigida solo a Mateo. «Señor, necesita salir de este hospital ahora mismo. No haga preguntas. Solo váyase». «¿Qué? ¿Qué es usted?», tartamudeó Mateo. El médico movió ligeramente la manta. Mateo vislumbró algo. Su mundo entero se inclinó sobre su eje. La piel del bebé era varios tonos más oscura que la de él o la de Cristina. Los rasgos eran inconfundiblemente diferentes. No el aspecto genérico de un recién nacido, sino clara e innegablemente de una herencia genética completamente distinta. Mateo era de piel clara, de ascendencia española directa. Cristina era igualmente pálida, con su familia proveniente del norte de Europa. Este bebé era claramente mestizo, con rasgos indígenas muy marcados que no correspondían en absoluto a la genética de la pareja. Cristina gritaba ahora, exigiendo a su bebé. Las enfermeras parecían confundidas por el comportamiento del doctor Barajas. Una de ellas dio un paso adelante. «Doctor, la madre necesita». «Deme un minuto», dijo Barajas bruscamente, su autoridad cortando el caos. Miró a Mateo de nuevo. «Parece un hombre decente. Le estoy dando una ventaja. Úsela». «Talslap, estamos increíblemente agradecidos por su apoyo. Antes de comenzar el relato de hoy, díganos desde qué ciudad o país nos acompañan. Nos encanta conectar con nuestra audiencia global. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy». Capítulo 1, continuación, cimientos destrozados. La mente de Mateo daba vueltas, pero algún instinto profundo de supervivencia se activó. Esa parte de él forjada en el ejército, entrenada para actuar bajo presión. Asintió una vez, se dio la vuelta y salió de la sala de partos. Detrás de él, escuchó la voz de Cristina elevarse hasta convertirse en un chillido. «¿A dónde va? Mateo, Mateo, regresa aquí». No se detuvo. Caminó por el pasillo pasando la estación de enfermeras hacia el elevador. Sus manos temblaban mientras presionaba el botón de la planta baja. Su visión parecía estrecharse, los sonidos volviéndose distantes y amortiguados. Las puertas del elevador se cerraron, silenciando los gritos de Cristina. Mateo Ledesma descendió en silencio, su matrimonio disolviéndose con cada piso que pasaba. Capítulo 3. El primer movimiento. Mateo condujo en piloto automático hasta la oficina de Carlos en el centro de Monterrey. Era sábado, pero sabía que su amigo estaría allí. Carlos prácticamente vivía en su despacho cuando se preparaba para un juicio. Mateo se estacionó de cualquier manera y subió en el elevador al piso 15. Carlos levantó la vista de su escritorio, sorprendido. Luego vio la cara de Mateo. ¿Qué pasó? Carlos se puso de pie inmediatamente. Mateo le contó todo. El parto, el bebé, la advertencia del doctor Barajas. Carlos escuchó sin interrumpir, su mente de abogado analizando y creando estrategias. ¿Qué tan diferentes estamos hablando?
Preguntó Carlos con cuidado. Completamente. Obviamente, el bebé. Carlos. No hay manera. No hay manera de que sea mi hijo. Carlos asintió lentamente. Está bien. Lo primero es lo primero, necesitas documentar todo mientras está fresco. Escribe exactamente lo que sucedió, lo que dijo el médico, lo que viste, las horas exactas, todo. Mateo sacó su teléfono con manos temblorosas y comenzó a escribir. Segundo, continuó Carlos, necesitamos movernos rápido. A estas alturas, Cristina sabe que te fuiste. Va a empezar a controlar los daños. Necesitamos adelantarnos a esto. Quiero el divorcio inmediatamente. Conozco a una especialista en derecho familiar, la licenciada Marisa González. Es una tiburona y maneja casos de alto riesgo. La llamaré ahora. Carlos tomó su teléfono. Pero Mateo, necesito que seas inteligente con esto. No contactes a Cristina. No vuelvas a la casa. Hagas lo que hagas, no dejes que la emoción dirija tus decisiones. Mateo sintió que algo frío se instalaba en su pecho. No era dolor, no era ira, sino algo más enfocado. Claridad. Las palabras de su padre resonaron: cuando estás en una pelea, hijo, peleas para ganar. Sin medias tintas. Lo quiero todo, dijo Mateo en voz baja. Quiero que ella lo pierda todo. Carlos estudió el rostro de su amigo y vio algo que había visto antes en sus días en el ejército. Mateo en modo de combate, enfocado, decidido, peligroso. Entonces necesitaremos más que solo papeles de divorcio, dijo Carlos. Necesitaremos averiguar todo. ¿Con quién ha estado? ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo? Cada mentira, cada secreto. Usaremos todo eso como arma. El teléfono de Mateo vibró. 17 llamadas perdidas de Cristina. Lo apagó. Hay algo más, dijo Mateo. Ese médico, el doctor Barajas, él sabía algo. Me advirtió específicamente. ¿Por qué haría eso? Tal vez tiene conciencia, sugirió Carlos. O tal vez hay más en esta historia. En una hora, Marisa González llegó a la oficina de Carlos. Tenía unos 45 años, impecablemente vestida, con ojos agudos que no perdían detalle. Carlos la puso al tanto rápidamente. Presentaré la demanda de divorcio el lunes por la mañana, dijo Marisa. Pero señor Ledesma, necesito ser clara. Si quiere aplicar una estrategia de tierra quemada, debe estar preparado para que ella contraataque. Alegará abandono de hogar. Lo pintará como el villano que dejó a su esposa y a su recién nacida en el hospital. Que lo intente, dijo Mateo. Tengo un testigo, el médico. Si está dispuesto a testificar, eso es un gran sí. Violó la privacidad del paciente al advertirle. Podría perder su licencia. Mateo consideró esto. Entonces necesitaremos encontrar otra manera. Carlos, necesito que contrates a un investigador privado. El mejor que conozcas. Conozco a alguien, dijo Carlos. Lorenzo Moreno, ex policía federal ministerial. Es caro, pero es minucioso. El dinero no es un problema. La empresa de Mateo había sido muy exitosa. Tenía activos sustanciales, todos los cuales estaban ahora en juego. Marisa sacó su tableta. Empecemos con lo que sabemos. Han estado casados 6 años. Nuevo León tiene leyes específicas sobre la división de bienes, pero probar la infidelidad y el fraude de paternidad puede afectar la pensión compensatoria y la división de activos. Ella viajaba constantemente por trabajo, dijo Mateo. Ventas farmacéuticas. Ha estado probablemente en 100 ciudades diferentes en los últimos años. ¿Tiene acceso a sus registros de viaje? ¿Estados de cuenta de tarjetas de crédito? Tenemos una cuenta conjunta. Yo soy el titular principal. Y soy el único dueño de nuestra casa, la compré antes de casarnos. Marisa sonrió. Eso es bueno. Eso es muy bueno. ¿Qué hay de sus ingresos? Gana buen dinero, pero yo gano significativamente más.
La casa, mi negocio, mis inversiones. Son mayormente mis activos. Perfecto. Esto es lo que haremos. Solicitamos el divorcio citando adulterio, divorcio necesario, o incausado con pruebas de culpa para efectos de daños. Congelamos inmediatamente los activos conjuntos. Exigimos una prueba de paternidad y comenzamos a documentar todo. Los dedos de Marisa volaban sobre su tableta. Pero Mateo, necesito preguntar, ¿está absolutamente seguro? Porque una vez que comencemos esto, no hay vuelta atrás. Mateo pensó en la cara del doctor Barajas, los rasgos del bebé, los años de comportamiento sospechoso, el secretismo de Cristina. Estoy seguro, dijo. Entonces vamos a enterrarla, respondió Marisa. Capítulo 4. La investigación. Lorenzo Moreno se reunió con Mateo y Carlos el domingo por la noche en la oficina de Carlos. Moreno estaba cerca de los 60 años, con complexión de bulldog, cabello plateado y la actitud paciente de alguien que había pasado décadas observando y esperando. Ya he comenzado el trabajo preliminar, dijo Moreno, esparciendo fotografías sobre la mesa de conferencias. Las redes sociales de su esposa, registros públicos, cualquier cosa accesible. Necesito que me cuente sobre su rutina, sus hábitos, las personas en su vida. Mateo lo guió a través de todo. Los frecuentes viajes de Cristina, su cambio de comportamiento en los últimos 2 años, su insistencia en la privacidad con su teléfono. Su compañía. ¿Para quién trabaja? Apex Soluciones Farmacéuticas. Es directora regional de ventas para el sureste. Moreno tomó notas. Necesitaré acceso a cualquier dispositivo compartido, computadoras, tabletas, cuentas de correo electrónico si tiene contraseñas. Tengo nuestra computadora de casa. Ella la usaba a veces. Bien. Necesitaré eso. ¿Qué hay de amigos cercanos? ¿Familia? Su hermana, Julia Bustamante. Son cercanas. Y tiene una amiga del trabajo que menciona a veces, Victoria Ruiz. Moreno asintió. Las investigaré. Ahora, la gran pregunta. ¿Alguna idea de quién podría ser el padre? Mateo negó con la cabeza. El bebé parecía tener rasgos muy distintos, mestizos o indígenas marcados. La compañía de Cristina tiene un personal diverso, pero no conozco a la mayoría de ellos. Conseguiré el directorio de empleados de Apex, dijo Moreno. Tomará unos días, pero tengo contactos. Durante las siguientes 72 horas, Mateo se quedó en la casa de huéspedes de Carlos, evitando todo contacto con Cristina. Su teléfono estaba apagado. Había enviado un solo correo electrónico a su padre, Arnoldo, explicando brevemente que había dejado a Cristina y que explicaría más pronto. Arnoldo, siempre el militar estoico, simplemente había respondido, en posición, listo cuando tú lo estés. El lunes, Marisa presentó la demanda de divorcio. Para el martes por la tarde, el actuario había entregado los papeles a Cristina en el hospital. Ella había sido dada de alta esa mañana con el bebé. Las repercusiones fueron inmediatas. La hermana de Cristina, Julia, llamó a la oficina de Carlos 17 veces. Amigos mutuos contactaron en redes sociales. La propia Cristina envió docenas de mensajes de texto al teléfono apagado de Mateo. Sus correos de voz iban desde súplicas llorosas, Mateo, por favor. Necesitamos hablar. Vuelve a casa, hasta acusaciones enojadas, eres un cobarde. Abandonaste a tu hija, y negociaciones desesperadas, te explicaré todo si tan solo regresas. Mateo los escuchó una vez con Carlos y Marisa presentes para fines de documentación. No sintió nada. El miércoles, Moreno llamó con su primer informe. Encontré algo interesante, dijo Moreno por el altavoz. Los registros de viaje de Cristina muestran que ha estado en la Ciudad de México 14 veces en los últimos 18 meses. Siempre en el mismo hotel, Le Méridien en Paseo de la Reforma, siempre registrándose el jueves por la noche y saliendo el domingo por la mañana. Pero aquí está la cosa, rara vez tenía conferencias en la CDMX. Revisé el calendario de eventos de Apex. Solo 3 de esos viajes coincidían con eventos de trabajo reales. Entonces,
¿Qué estaba haciendo? Preguntó Mateo. Eso es lo que estoy averiguando. Pero indagué un poco en los registros del hotel. Tengo contactos. Adivinen quién más se registraba en Le Méridien los mismos fines de semana. La mandíbula de Mateo se tensó. ¿Quién? Un hombre llamado Javier Obispo. Es representante de ventas para una compañía farmacéutica competidora, Titán Salud. Trabaja en su oficina de la Ciudad de México. Y escuchen esto, es originario de Oaxaca, con rasgos que coinciden con la descripción que me dio del bebé. Carlos se inclinó hacia adelante. Ese es nuestro hombre. Parece que sí. Estoy obteniendo más información sobre él ahora. Pero hay algo más. Moreno hizo una pausa. Accedí a la computadora de Cristina como me pidió. Encontré correos electrónicos eliminados en la papelera que no fueron purgados totalmente. Fue descuidada al cubrir sus huellas. ¿Qué decían? Cartas de amor, contenido explícito, reuniones de planificación. Se remonta al menos a 2 años, tal vez más. Y Mateo, hay correos electrónicos sobre usted. Ella le dijo a Obispo que planeaba dejarlo, pero quería esperar hasta después de que naciera el bebé. Quería asegurar su posición financiera primero. La habitación se quedó en silencio. Ella estaba planeando esto. Dijo Mateo en voz baja. Todo el tiempo. Se pone peor, continuó Moreno. Ella le dijo a Obispo que el bebé era suyo. Hay correos discutiendo cómo lo manejarían. Ella iba a afirmar que usted era el padre, solicitar el divorcio después de 1 año o 2, obtener pensión alimenticia y manutención, y luego mudarse a la Ciudad de México para estar con Obispo. Carlos maldijo en voz baja. Eso es fraude. Eso es fraude de paternidad. Ese es nuestro caso, dijo Marisa, con los ojos brillando. Esto es incluso mejor de lo que esperaba. Mateo, con esta evidencia, podemos destruirla en la corte. Sin pensión, sin división de activos. Tendrá suerte si se va con la ropa que lleva puesta. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el horizonte de Monterrey. Se sentía frío, vacío. La mujer con la que se había casado, la mujer en la que había confiado, había estado planeando sistemáticamente traicionarlo y defraudarlo durante años. Quiero más que eso, dijo, con voz firme. Quiero que ella pague. Capítulo 5. La trampa. Durante la siguiente semana, Lorenzo Moreno compiló un expediente que haría llorar de alegría a un fiscal. Correos electrónicos, fotografías, recibos de hotel, mensajes de texto recuperados de copias de seguridad en la nube. La aventura entre Cristina y Javier Obispo fue documentada con exhaustivo detalle. Pero Mateo no estaba satisfecho con solo ganar el divorcio. Esto es lo que no entiendo, dijo durante una sesión de estrategia. ¿Por qué seguiría adelante con tener al bebé si sabía que había un riesgo de que yo lo descubriera? Moreno sacó otro archivo. También me pregunté eso. Así que investigué más a fondo a Obispo. Resulta que está casado. Las cejas de Carlos se alzaron. ¿Qué? Ha estado casado por 12 años con una mujer llamada Elsa Mondragón de Obispo. Tienen 2 hijos, de 9 y 7 años. Y escuchen esto, la familia de Elsa está podrida en dinero. Dinero viejo, una dinastía de bienes raíces en la Ciudad de México. Obispo se casó por interés y ha estado viviendo muy cómodamente del fideicomiso de su esposa mientras trabajaba en su mediocre empleo de ventas. Así que no podía dejar a su esposa, dijo Mateo, comprendiendo de golpe. Cristina estaba atrapada. No podía admitir que el bebé era de Obispo porque él no dejaría a Elsa. Así que su plan era hacer pasar al bebé como mío, conseguir un divorcio más tarde, y. Dejó la frase en el aire. Y esperaba que el bebé pareciera lo suficientemente ambiguo como para que no lo cuestionaras, terminó Marisa. Lo cual, dada la lotería genética, siempre iba a ser una apuesta. Ella perdió. Mateo sonrió con una expresión fría y calculadora. No, podemos usar esto. ¿Usar qué? Preguntó Carlos. A la esposa. Elsa.
Si Obispo ha estado teniendo una aventura durante 2 años y engendró un hijo con mi esposa, Elsa merece saberlo. Y si ella se divorcia de él, él lo pierde todo. Mateo miró a Moreno. ¿Puede darme información sobre Elsa Mondragón? Ya la tengo, dijo Moreno, deslizando un archivo sobre la mesa. Elsa Mondragón, 41 años, proviene de la familia Mondragón. Son dueños de la mitad de los bienes raíces comerciales en Polanco. Ella es socia en la firma de su familia. No hay indicios de que sepa sobre la aventura. Según todos los informes, cree que tiene un matrimonio sólido. Quiero conocerla, dijo Mateo. Marisa levantó una mano. Mateo, tenga cuidado. Cualquier cosa que haga ahora podría afectar su proceso de divorcio. Si se sale del guión, yo no voy a hacer nada ilegal. Solo voy a decirle la verdad. Que su esposo tuvo un hijo con mi mujer. Que ella merece saber con qué clase de hombre está casada. La voz de Mateo era tranquila, mesurada. Eso no es ilegal, ¿verdad? Marisa intercambió una mirada con Carlos. No, no es ilegal, pero es jugar con fuego. Ya me quemaron, dijo Mateo. Ahora es el turno de alguien más. Moreno hizo los arreglos. Elsa Mondragón trabajaba en Inmobiliaria Mondragón en el Centro de Negocios de Santa Fe, en la sede MX. Mateo condujo hasta allá un jueves por la tarde, vestido con un traje elegante, llevando un sobremanila que contenía documentación cuidadosamente seleccionada. Esperó en el vestíbulo del edificio hasta que la vio salir por el día. Ella era alta, elegante, con cabello oscuro y un aire de confianza que provenía del dinero viejo y la buena educación. Señora de Obispo. Mateo se acercó con cuidado. Ella se volvió, cortés pero desconcertada. Sí. Mi nombre es Mateo Ledesma. Me disculpo por abordarla así, pero tengo información sobre su esposo que necesita ver. No es una conversación agradable, pero creo que merece saber la verdad. Su expresión cambió de confusión a cautela. Yo no. ¿Quién es usted? Su esposo ha estado teniendo una aventura con mi esposa durante al menos 2 años. Ella acaba de dar a luz a un hijo de él. Mateo le tendió el sobre. Esto contiene pruebas. No estoy aquí para causarle dolor, señora Mondragón. Estoy aquí porque creo que usted merece la misma verdad que yo merecía. Elsa lo miró fijamente y luego al sobre. Esto es. ¿Por qué haría usted? Porque cuando alguien te traiciona, señora Mondragón, todos los que los ayudaron deberían enfrentar consecuencias. Y porque creo que usted y yo somos víctimas de personas muy egoístas. Mateo mantuvo su voz suave pero firme. La evidencia está toda ahí. Lo que haga con ella es su elección, pero debería saber con quién está casada. Ella tomó el sobre con manos temblorosas. Lo siento, dijo Mateo. De verdad. Le entregó una tarjeta de presentación. Si tiene preguntas, puede contactarme aquí. Se alejó, dejando a Elsa parada en el vestíbulo, aferrando el sobre. Las fichas de dominó habían sido colocadas. Ahora solo era cuestión de verlas caer. Capítulo 6. Convergencia. Días después de la reunión de Mateo con Elsa Mondragón, Lorenzo Moreno llamó con una actualización. Ella presentó la demanda, dijo Moreno. Elsa le entregó los papeles de divorcio a Obispo esta mañana. Por lo que me dicen mis contactos, ella va con todo, alegando adulterio, exigiendo la custodia total de sus hijos, y sus abogados ya se están moviendo para congelar su acceso al fideicomiso de ella. Mateo sintió una sombría satisfacción. Bien. Hay más. Aparentemente, Obispo entró en pánico y llamó a Cristina. Interceptamos la llamada. Ella fue descuidada, usó su celular regular. Tuvieron una pelea a gritos. Él la culpó por todo. Dijo que fue imprudente por tener al bebé, que había arruinado su vida. Ella le dijo que él había prometido dejar a Elsa, que la había traicionado. Moreno se rió oscuramente. ¿Honor entre ladrones, como dicen?
Así que se están volviendo el uno contra el otro, observó Carlos. Estaban en su oficina de nuevo, la sala de guerra que se había convertido en su cuartel general. Como ratas en un barco que se hunde, coincidió Marisa. Esto es incluso mejor de lo que planeamos. El abogado de Cristina, un tipo de segunda llamado Pablo Moya, ya está tratando de comunicarse para una discusión de acuerdo. Saben que están jodidos. Mateo se reclinó en su silla. ¿Qué están ofreciendo? Ella aceptará un divorcio de mutuo acuerdo, renunciará a toda pensión, dividirán los activos 60/40 a tu favor, y se irá de nuevo León. No, dijo Mateo inmediatamente. Marisa parpadeó. Mateo, eso es en realidad un muy buen. No, repitió él. Quiero el adulterio y el fraude en el expediente. Quiero que admita el fraude de paternidad. Quiero cada mentira documentada en el registro judicial, y quiero que se vaya sin nada. Si vamos a juicio, será público, advirtió Marisa. Su nombre estará en los periódicos. La gente lo sabrá. Bien, dijo Mateo fríamente. Que todos sepan lo que hizo. Que viva con esa reputación. Que intente construir una vida con esa letra escarlata unida a su nombre. Carlos estudió a su amigo. ¿Estás seguro de esto? Una vez que sea público, no puedes retractarte. Mateo pensó en la sala de partos, la cara del doctor Barajas, los años de mentiras, la traición calculada. Nunca he estado más seguro de nada. Entonces vamos a juicio, dijo Marisa. Y haremos que valga la pena. El juicio se fijó para dentro de 6 semanas. Mientras tanto, la prueba de paternidad regresó. Como se esperaba, Mateo fue excluido como el padre biológico. Javier Obispo, después de algunas maniobras legales, fue obligado a proporcionar una muestra de ADN. Fue confirmado como el padre. Los medios de comunicación recogieron la historia. Empresario local descubre aventura de su esposa tras el nacimiento, leía el titular de un periódico local. Los detalles eran lo suficientemente escabrosos como para generar una cobertura significativa. Cristina trató de controlar la narrativa, dando una entrevista llorosa a una estación de noticias local sobre cómo Mateo la había abandonado. Pero Moreno había filtrado evidencia selecta a periodistas amigos. Y la historia real, la aventura, las mentiras, el fraude, rápidamente eclipsó su versión. La opinión pública se volvió duramente contra Cristina. Las redes sociales fueron despiadadas. Su empleador, Apex Farmacéutica, le pidió discretamente su renuncia. La compañía de Obispo hizo lo mismo con él. 3 semanas antes del juicio, el abogado de Cristina llamó para otra discusión de acuerdo. Esta vez, los términos eran desesperados. Ella se iría con nada más que sus pertenencias personales. Sin activos, sin pensión, nada. Mateo casi aceptó. Casi. Pero Marisa aconsejó esperar. Todavía está el asunto de las facturas del hospital, dijo ella. Y más importante, queremos asegurarnos de que Obispo sea considerado financieramente responsable de la niña. En este momento, debido a que estaban casados cuando nació el bebé, la ley de Nuevo León presume que usted es el padre. Necesitamos desestimar formalmente su paternidad y establecer la de Obispo. Bien, dijo Mateo. Hagámoslo bien. La semana antes del juicio, sucedió algo inesperado. El doctor Daniel Barajas llamó al celular de Mateo. Señor Ledesma, soy Daniel Barajas, el médico del Hospital San José. Yo escuché sobre el juicio. Me gustaría testificar. Mateo estaba atónito. Doctor, no tiene que hacerlo. Su carrera. Lo sé, interrumpió Barajas, pero no puedo dejar de pensar en ese día, en cómo se veía usted. Violé el protocolo advirtiéndole, y he estado esperando las consecuencias, pero no han llegado. Y viendo lo que su esposa está tratando de hacer ahora, alegando que usted la abandonó. No puedo quedarme callado. ¿Por qué? Preguntó Mateo. ¿Por qué arriesgar su carrera por mí? Barajas guardó silencio por un momento. Hace 20 años, atendí el parto de la esposa de mi hermano. Misma situación.
El bebé no se parecía en nada a mi hermano. No dije nada. Ética profesional, confidencialidad del paciente. Mi hermano crió a ese niño durante 3 años antes de descubrir la verdad. Lo destruyó. Se suicidó 6 meses después. La voz de Barajas estaba cargada de emoción. Me dije a mí mismo que no era mi culpa. Pero lo sabía. Lo sabía y no dije nada. No volveré a cometer ese error. Mateo sintió que algo se rompía en su armadura de fría venganza. Doctor, se lo agradezco. Nos vemos en la corte, señor Ledesma. Cuando Mateo le contó a Carlos y Marisa, la abogada sonrió. Ese es nuestro clavo final en el ataúd. Un profesional médico testificando sobre su reacción, lo que observó. Se acabó. Pero Mateo no estaba celebrando todavía. Había aprendido a no contar con nada hasta que fuera definitivo. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. El juicio comenzó un lunes húmedo a finales de abril. La sala del tribunal estaba llena, medios de comunicación, curiosos y algunos de los partidarios de Mateo, incluido su padre, Arnoldo, que había conducido desde Saltillo. Cristina se sentó en la mesa de los acusados luciendo demacrada. Había perdido peso y tenía ojeras oscuras. Su abogado, Pablo Moya, parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Marisa González, por el contrario, estaba en su elemento. Abrió con una declaración devastadora exponiendo la línea de tiempo de la aventura, el engaño, el fraude y la naturaleza calculada de las acciones de Cristina. Este no es un caso de un matrimonio que salió mal, le dijo Marisa a la jueza. Este es un caso de fraude sistemático. De una mujer que engañó deliberadamente a su esposo, intentó endilgarle el hijo de otro hombre y planeó extraer dinero de él a través de una falsa reclamación de paternidad. Este es un caso que exige no solo divorcio, sino responsabilidad y justicia. La respuesta de Moya fue débil. Trató de pintar a Cristina como una mujer confundida que había cometido errores, que merecía compasión. La jueza, una mujer severa llamada Geraldina Flores, parecía poco impresionada. La fase de pruebas fue brutal. Moreno había hecho bien su trabajo. Cada correo electrónico, cada recibo de hotel, cada mensaje de texto incriminatorio fue ingresado como evidencia. La aventura quedó al descubierto en todo su feo detalle. Luego vinieron los testigos. Carlos testificó sobre el carácter de Mateo, sobre la clase de esposo que había sido. Arnoldo subió al estrado y habló sobre la integridad de su hijo, sus valores, su devastación ante la traición. Incluso algunos de los socios comerciales de Mateo testificaron sobre su reputación. Pero el testimonio más poderoso provino del doctor Daniel Barajas. Barajas describió el parto con detalle clínico. Luego describió el momento en que vio al bebé. Lo supe inmediatamente, dijo Barajas en voz baja. El señor Ledesma es obviamente de ascendencia europea. La señora Ledesma igual. Los rasgos de la niña eran distintivamente diferentes, con una carga genética que no correspondía a los padres. No había posibilidad médica de que el señor Ledesma pudiera ser el padre biológico. ¿Y qué hizo usted?, preguntó Marisa. Le advertí. Le dije que se fuera. Violé mi juramento de confidencialidad del paciente porque no podía, en buena conciencia, permitir que otro hombre quedara atrapado de la manera en que lo estuvo mi hermano. Barajas miró directamente a la jueza. Sabía que podría perder mi licencia médica, pero algunas cosas son más importantes que el protocolo. Moya trató de atacar la credibilidad de Barajas, sugiriendo que había violado la ética, pero le salió el tiro por la culata. La obvia sinceridad de Barajas y su disposición a arriesgar su carrera por un extraño lo hicieron simpático. El testimonio de Cristina fue un desastre. Bajo el contrainterrogatorio de Marisa, se derrumbó. Admitió la aventura. Admitió saber que el bebé era de obispo. Admitió que había planeado engañar a Mateo. ¿No pensó que él merecía la verdad?, preguntó Marisa. Yo tenía miedo, dijo Cristina, con lágrimas corriendo por su rostro. No sabía qué hacer. Así que mintió. Durante 9 meses, mintió. Sí.
Y planeó continuar mintiendo para tomar su dinero, sus activos, mientras criaba al hijo de otro hombre. Yo. No era así. Eso es exactamente como era. Señora, usted cometió fraude. El golpe final llegó cuando Marisa ingresó la declaración de obispo como evidencia. Obispo, enfrentando su propio divorcio y desesperado por minimizar su exposición financiera, había lanzado a Cristina a los leones por completo. Testificó que Cristina lo había perseguido, que ella había sido la que sugirió engañar a Mateo, que ella había planeado todo el esquema. Si era cierto o solo Obispo tratando de salvarse a sí mismo no importaba, pintaba a Cristina como la arquitecta del engaño. La jueza Flores se tomó un día para deliberar. Cuando regresó con su fallo, su expresión era de piedra. He presidido muchos casos de divorcio, dijo la jueza Flores. He visto infidelidad. He visto engaño. He visto crueldad. Pero rara vez he visto una traición tan calculada y sistemática como la que se ha presentado en este caso. Concedió el divorcio por causal de adulterio. Adjudicó a Mateo el 100% de todos los activos matrimoniales. Ordenó a Cristina pagar los honorarios legales de Mateo. Desestimó formalmente la paternidad de Mateo y ordenó que se agregara obispo al acta de nacimiento como el padre legal. Además, continuó la jueza Flores, ordeno a la señora Macías pagar una restitución al señor Ledesma por la cantidad de 1 millón de pesos por daño moral causado por sus acciones fraudulentas. Cristina colapsó en su silla, sollozando. Moya parecía conmocionado. Se levanta la sesión. Mateo salió de la sala del tribunal con la cabeza en alto. Carlos le dio una palmada en el hombro. Marisa ya estaba atendiendo llamadas de medios de comunicación. Su padre estaba esperando afuera. Arnoldo Ledesma no dijo nada, simplemente atrajo a su hijo en un fuerte abrazo. «Lo hiciste bien, hijo», dijo Arnoldo con voz ronca. «Tu madre estaría orgullosa». Mateo sintió lágrimas picar en sus ojos por primera vez desde la sala de partos. No lágrimas de tristeza, sino de liberación. Había terminado. Había ganado. Capítulo 8. Réplicas. Las semanas posteriores al juicio fueron extrañas. Mateo regresó a su casa. Su casa, ahora legal y completamente suya. Empacó todo lo que había sido de Cristina y lo hizo entregar en la casa de su hermana Julia, donde Cristina se estaba quedando. La atención de los medios se desvaneció gradualmente. La historia había sido sensacionalista, pero eventualmente el público pasó al siguiente escándalo. Mateo se volcó en el trabajo. Su negocio en realidad se había beneficiado de la publicidad. Su integridad y la forma en que había manejado la situación le habían ganado respeto en la comunidad empresarial de Monterrey. Nuevos clientes se le acercaban, impresionados por un hombre que había enfrentado la traición con fortaleza en lugar de amargura. Pero todavía había cabos sueltos. Lorenzo Moreno llamó a finales de mayo. Pensé que querría saber. El divorcio de obispo está finalizado. Elsa le quitó todo. Custodia total de los niños, se quedó con todos los activos familiares. Él está trabajando como gerente en una cadena de farmacias ahora, pagando manutención a Elsa y a Cristina por la bebé. ¿Y Cristina?, preguntó Mateo. Se fue de nuevo León como sugirió la jueza. Se mudó a Veracruz, trabaja como mesera. Lo último que escuché es que ya no puede obtener licencia para ventas farmacéuticas, su reputación en la industria está destruida. Y está criando a la hija de obispo sola. Él no quiere tener nada que ver con ninguna de las dos. Mateo no sintió simpatía por Cristina, sino por la niña inocente atrapada en este lío. El nombre de la bebé, Isabela. Cristina la llamó Isabela Obispo. Mateo se quedó callado. Esa niña no tenía la culpa de nada de esto. Moreno, quiero que establezcas un fideicomiso para Isabela. Gastos de educación, atención médica, administrado por un tercero neutral. Cristina no puede tocarlo, pero la niña tendrá lo que necesite. Moreno hizo una pausa. Eso es sorprendentemente generoso. La niña no pidió nada de esto, dijo Mateo. Merece algo mejor de lo que le tocó. Lo prepararé. En junio,
Mateo recibió una carta inesperada del doctor Barajas. La Junta Médica había investigado su violación de la confidencialidad del paciente. Después de revisar el caso, considerando sus décadas de servicio ejemplar y las circunstancias atenuantes, habían emitido una reprimenda formal pero le permitieron conservar su licencia. Señor Ledesma, decía la carta, quería que supiera que testificar fue la decisión correcta. Al diablo con las consecuencias. Puedo vivir con una reprimenda. No podría vivir permaneciendo en silencio. Gracias por darme la oportunidad de hacer lo correcto. Solo desearía haber tenido el coraje de hacerlo por mi hermano. Daniel Barajas. Mateo le respondió agradeciéndole e invitándolo a cenar algún día. Barajas aceptó. Carlos notó el cambio en Mateo por esas fechas. Su amigo parecía más ligero, más en paz. «Te ves bien», observó Carlos con unas cervezas una tarde. «Estoy bien», dijo Mateo. «Pensé que la venganza se sentiría diferente. Vacía tal vez, pero no me siento vacío. Me siento limpio, como si hubiera cortado una infección». «Eso es porque no solo la destruiste», dijo Carlos. «Expusiste la verdad. Hiciste que la gente rindiera cuentas. Eso no es venganza. Eso es justicia». Mateo consideró esto. Tal vez. O tal vez solo me digo eso para sentirme mejor al respecto. ¿Importa? Ella cometió fraude. Obispo cometió adulterio y abandonó su responsabilidad. Ambos enfrentaron consecuencias. No hiciste nada ilegal. Ni siquiera hiciste nada poco ético. Simplemente te negaste a ser una víctima. Carlos levantó su cerveza. Eso no es algo por lo que sentirse culpable. Brindaron por eso. En julio, Arnoldo vino de visita por una semana. Padre e hijo pasaron el tiempo pescando, trabajando en la casa de Mateo y hablando, realmente hablando de una manera que no lo hacían desde antes de que muriera la madre de Mateo. «Estoy orgulloso de ti», dijo Arnoldo una noche mientras estaban sentados en la terraza trasera de Mateo. «No porque ganaste, sino porque lo manejaste bien. Mantuviste la cabeza fría. No dejaste que la ira tomara tus decisiones. Fuiste estratégico. Esa es la marca de un buen hombre». «Aprendí del mejor», respondió Mateo. Arnoldo sonrió. «A tu madre le habría gustado cómo manejaste esto también. Siempre decía que la mejor venganza era vivir bien. Tú has hecho eso». «Lo estoy intentando». «Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer». Capítulo 9. Hacia adelante. Para agosto, Mateo había recuperado completamente su vida. Su negocio prosperaba. Sus amistades se habían profundizado. Carlos, Moreno, incluso Marisa se habían convertido en amigos genuinos en lugar de solo asociados profesionales. Su relación con su padre nunca había sido más fuerte. Había empezado a salir de nuevo. Nada serio, solo probando las aguas. El divorcio le había enseñado a ser más cauteloso, más perspicaz. Pero no había destruido su capacidad de confiar, solo su disposición a confiar ciegamente. Una noche, recibió un mensaje en LinkedIn de una fuente inesperada, Elsa Mondragón. «Señor Ledesma, quería contactarlo para agradecerle por lo que hizo. Advertirme sobre Javier fue lo más amable que un extraño ha hecho por mí. Estoy reconstruyendo mi vida ahora, y quería que supiera que su coraje ayudó a darme la fuerza para hacer lo mismo. Si alguna vez está en la Ciudad de México, la cena corre por mi cuenta. Elsa». Mateo sonrió y respondió, aceptando la oferta. A principios de septiembre, la compañía de Mateo ganó una licitación para un proyecto importante, un complejo comercial en el centro de Monterrey que cimentaría su reputación como uno de los mejores consultores estructurales de la región. El cliente mencionó específicamente que la reputación de integridad de Mateo había sido un factor decisivo. Carlos, Lorenzo y Marisa le organizaron a Mateo una fiesta de celebración. El padre de Mateo voló para asistir. Incluso el doctor Barajas asistió, habiéndose convertido en un amigo improbable. «Por Mateo», dijo Carlos, levantando una copa, quien demostró que hacer las cosas de la manera correcta no significa dejar que la gente te pisotee,
y quien nos mostró a todos cómo se ve la verdadera fuerza. Brindaron por eso. Más tarde, mientras la fiesta terminaba, Mateo se quedó solo en su terraza, mirando las luces de la ciudad de Monterrey. Pensó en los últimos 8 meses, la traición, el dolor, la ira, la lucha y finalmente la victoria. Pensó en Cristina, en algún lugar de Veracruz, lidiando con las consecuencias de sus elecciones. No sintió satisfacción por su caída, ni ira persistente, solo un reconocimiento neutral de que se había hecho justicia. Pensó en Isabela, la bebé inocente en el centro de esta tormenta. El fideicomiso estaba establecido. Tendría oportunidades a pesar de los fracasos de sus padres. Pensó en el futuro. Su futuro, liberado de mentiras y traiciones, construido sobre la verdad y el respeto ganado. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de una mujer llamada Talía Reyes, alguien que había conocido en una función de negocios la semana pasada. Ella preguntaba si quería ir por un café este fin de semana. Mateo sonrió y escribió de vuelta: un café suena genial. La vida seguía adelante. Siempre lo hacía. Mateo Ledesma había sido destrozado, traicionado y obligado a luchar por todo. Pero había peleado con inteligencia. Había peleado limpio. Y había ganado. No solo en la corte, sino recuperando su integridad, su reputación y su futuro. El pasado estaba detrás de él ahora. Por delante no había más que posibilidades. Y por primera vez desde esa mañana de febrero en la sala de partos, Mateo se sintió genuinamente emocionado por lo que vendría después. Caminó de regreso al interior para reunirse con sus amigos, listo para lo que fuera que deparara el futuro. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutaron esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y nos vemos en el próximo.